segunda hora de transmisión, enviarles un abrazo grande. Bienvenidos a esta primera edición de TVC Noticias. María Mercedes, buen día también. Buenos días, Robert. Amigos, gracias por estar en nuestra sintonía, listos con la información política para contarles. A pesar de que ya hay sol, el día todavía está un poquito frío, 9 grados centígrados en la capital. Que la predisposición de las cosas positivas sea parte de la premisa del vivir diario. Así es, que tengan las mejores energías y se informen junto a nosotros. Empezamos contándoles que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre de la embajada y consulados de ese país aquí en Ecuador. Por su parte, México insiste en el pedido de disculpas públicas. Estas declaraciones se emitieron durante la reunión virtual del Sala CELAC. Al intervenir en la cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, convocada por la tensa situación diplomática entre Ecuador y México, el mandatario venezolano Nicolás Maduro hizo el anuncio. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. A esto se suma la suspensión del gabinete binacional con Colombia, decisión tomada por el presidente Petro en solidaridad con México por la irrupción a la embajada. Hemos suspendido la reunión que con el expresidente Lazo habíamos planificado, que se llama el gabinete binacional, que estaba por reunirse en la ciudad de Ipiales, en la frontera. En la reunión de la CELAC, México insistió en que Ecuador se ha separado de la ONU hasta que no pida disculpas. Pidió al grupo de la CELAC que apoye en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. El jefe de Estado, Daniel Noboa, no asistió a la reunión, pero sí delegó a la canciller. La líder rotativa del bloque y mandataria de Honduras, Xiomara Castro, mencionó que dicha acción siembra un precedente nefasto para la aplicación del marco jurídico internacional e hizo un llamado. Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido para los Estados Unidos mexicanos. No se aprobó una resolución por falta de consenso y cuestionamientos a la convocatoria. Desde el gobierno central, las disculpas públicas están descartadas. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista internacional, dijo que no se arrepiente de la incursión policial a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente del correísmo. Informó Marilyn Jaramillo. Y varios ciudadanos de nacionalidad venezolana llegaron hasta la embajada de ese país en Quito tras el anuncio del cierre de la embajada y consulados. Sin embargo, no obtuvieron mayor respuesta a los trámites que estaban realizando desde hace varios meses, como la obtención de los pasaportes. Aquí yo estoy legal. Tengo mi cédula ecuatoriana, mi visa ecuatoriana. Lo único que me falta, el único trámite que me faltaba para poder tener todo es el pasaporte venezolano. Ya de ahí tengo todo legal. ¿Y con eso pensabas irte a otro país? No pensaba irme, tenía pensado tenerlo por si acaso, ¿me entiendes? Uno nunca sabe si se le puede presentar una oportunidad de estudiar, de irse a otro país, entonces quería tenerlo por si acaso, pues. Porque imagínate, se me presenta la oportunidad de irme a otro país y no tengo el pasaporte. Conoce las 11 preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2024, por las que los ecuatorianos se pronunciarán de forma presencial en territorio nacional y quienes habitan en el exterior el próximo domingo 21 de abril. Preguntas de referéndum, casillero A. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. Casillero B.
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Sí, no. Casillero C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Sí, no. Casillero D. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Sí, no. Casillero E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sí, no. Preguntas de la consulta popular. Casillero F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Sí, no. Casillero G. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Sí, no. Casillero I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero J. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, que fueron instrumentos o objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Conoce más detalles en www.cne.gov.es, en CNE App y en nuestras cuentas oficiales. El Ecuador que quieres empieza en ti. En la mañana, el Ministerio de Energía y Minas dispuso que se mantengan los cortes eléctricos de escala nacional, excepto en hospitales, unidades educativas. La cartera de Estado señaló que toman esta medida tras declarar emergencia energética provocada por crisis que tiene varios factores: el climático, planificación administrativa y corrupción histórica. Los horarios de racionamiento eléctrico serán actualizados diariamente a través de la página www.recursosenergia.gov.es. Más noticias. Durante la primera intervención como ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque confirmó que el sector eléctrico se encuentra en emergencia. Además, dio a conocer algunas resoluciones que tomará la cartera de Estado al respecto. Pocas horas después de ser nombrado como el nuevo ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque dio noticias sobre las posibles soluciones que se tomarán desde el gobierno para superar esta crisis energética. Luego hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna
de energía emergente. La intervención de Luque se realizó en el edificio matriz del Ministerio de Energía y Minas al norte de Quito, donde de a poco se iban sumando distintas autoridades, como la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, entre otros. Previo a esta reunión, Luque se reunió con las distintas instituciones involucradas, como CENEL, CENEC y CENACE, para empaparse sobre las distintas variables que afectan directamente a la energía eléctrica. La cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Culminada la reunión, todo el gabinete que acompañaba al ministro encargado de Energía se trasladó a Carondelet para allí tomar más decisiones. Informó Mía Sabeli Carrera. Y con esto el país entra en una nueva etapa de crisis energética. Expertos en la materia van a darnos a conocer la ruta que debemos tomar sobre esta marcha. Veamos. Es otro de los grandes problemas que debe enfrentar el actual gobierno, una nueva crisis energética. El estiaje ha sido por generaciones una de las causas principales. Expertos nos manifiestan que esto es el resultado de varios años de no atender adecuadamente a este sector. Pues la última inversión fuerte que se hizo en el sistema eléctrico fue la inversión de las hidroeléctricas, en el cual se invirtieron miles de millones de dólares para ponerlas en marcha, tuvieron sus problemas, etcétera, pero a partir de eso no se ha seguido el plan de expansión para la generación en el Ecuador. Es el incumplimiento de las acciones que debían haberse ejecutado durante no solo este último periodo, sino los últimos 7 años que se han dejado. El catedrático de la Facultad en Ingeniería en Electricidad y Computación de la SPOL, Iván Endara, asegura que por ahora son necesarias medidas inmediatas que nos permitan encarar la crisis. Lo único que podemos hacer es tratar de buscar un ahorro energético, que es lo que nos obliga el Estado al momento de tener estos cortes de luz, estos racionamientos. Pero también considera que es necesario formar las bases para el futuro. En eso también coincide Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Ambos creen que la inversión en termoeléctricas podría ser una buena opción. Tanto poner en marcha, recuperar el parque termoeléctrico que está fuera de uso, como en las barcazas de las que se han hablado últimamente, ya que esos son equipos que están listos para funcionar. El restablecer el parque térmico es lo más urgente que se debería hacer. O sea, el recuperar esos casi 1000 megavatios que están indisponibles ahorita, esos se deberían recuperar y esos, algunos de ellos, en una cosa de 1 mes, 2 meses, ya debería estar recuperado. También consideran importante que cada ciudadano aportemos desde nuestros hogares planificando ahorros en el consumo de nuestra energía. Informó José Morales. El presidente de la República, Daniel Noboa, separó a la ministra de Energía y anunció que el gobierno subsidiará el 50% de las planillas de luz del mes de abril. También informó que investigan un supuesto sabotaje en las subestaciones del país. 10 minutos antes de que empiece el evento, se fue la luz en el auditorio principal y puso en apuros a los ejecutivos de la universidad, donde se entregarían 1000 becas. Prendieron la planta y Daniel Noboa llegó para decir que frente a los apagones no le temblará la mano. Le pedí la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación en ciertas plantas eléctricas. Ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Sus abonados se pueden olvidar del peso de la planilla del mes. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. En el Día Internacional del Emprendimiento también entregaron 12 créditos juveniles con Ban Ecuador y financiamiento para las cooperativas. Por romper las brechas de la desigualdad y por confiar en los ecuatorianos. Hasta el momento hemos colocado un poco más de $1.700.000 en apenas un mes, sí, con un poco más de 500 operaciones de crédito. Impulsar las becas, el
impulsar los clústeres productivos, todo eso es positivo para el país y nosotros estamos para eso. Un pocotón de PHDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PHDs. Decisiones tajantes a 5 días de la consulta popular. Cualquier coincidencia con la campaña es puro parecido, informó Jorge Escobar. La Asamblea Nacional con muestras de apoyo al presidente Daniel Noboa tras la remoción del cargo de la ministra de Energía Andrea Arrobo. También los cuestionamientos surgen contra Colombia por su negativa a vender electricidad. La crisis energética da como resultado, entre otras cosas, una baja en el Ejecutivo. Le he pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, han habido sabotaje y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Algo que no sonaría descabellado en la Asamblea Nacional e inclusive también vendría de afuera. Otra cosa que hay que lamentar es que desde el vecino país de Colombia, a quien el Ecuador le ha dado siempre una mano, el día de ayer por factores eminentemente políticos decidió decirle cerremos las conversaciones y quieren este rato no cooperar con el país. Entonces por ahí también tenemos una alerta, ¿no? Cuando el Ecuador siempre ha dado una mano al resto de países, esta vez Colombia a través del presidente que está este rato a cargo y que tiene una posición absolutamente marcada. Petro tiene una posición sumamente marcada, cierra este tipo de negociaciones que nada bien le hacen al país. Aplaudiendo la remoción de la ministra de Energía, Andrea Arrobo. ¿Sabe de qué hora cortaron la energía en Durán, una de las ciudades más peligrosas del Ecuador? De 12 a 3 de la mañana. ¿Cuál es la planificación que tienen para en horarios peligrosos cortar la energía, que es fundamental para el combate a la inseguridad? Es una barbaridad. Entonces no hubo planificación, no hubo previsión, no hubo absolutamente nada. Creo que la ministra está bien destituida. Ojalá que el presidente de la República tome la decisión correcta y nombre a una persona técnica que pueda comenzar a tomar decisiones inmediatas para comenzar a solucionar los problemas energéticos que tenemos. Sin embargo, en el legislativo avisorando un panorama lúgubre. Coca-Cola Sinclair tiene que entrar en mantenimiento y va a bajar su nivel de producción. Tiene que entrar ya sí o sí en los próximos días, en las próximas semanas. Todo esto se da a pocos días que la Asamblea aprobó un proyecto de ley económica urgente en materia energética, informó Héctor Romero. 7:19 en la mañana, gracias por estar con nosotros. Contarles ahora que el juicio contra Carlos Pollitt sigue su curso allá en Miami, en Estados Unidos, con la participación de 2 nuevos testigos. La Fiscalía sostiene que el dinero de los sobornos recibidos por Odebrecht fue empleado en la remodelación y compra de 2 propiedades lujosas allá en Miami por parte de John Pollitt. El juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en Miami sigue su curso y en este 6º día de testimonios la Fiscalía convocó a 2 testigos que se desempeñaron como administradores de 2 empresas de John Pollitt, hijo del excontralor. El primero en testificar fue Daniel Iste, ciudadano venezolano, a quien se le encomendó la remodelación de una vivienda ubicada en el sector de Coral Gables. La vivienda fue adquirida en el 2014 por 1.7 millones y se invirtió $1 millón más en su remodelación para posteriormente venderla en $4.1 millones. Liste mencionó que no recibió ganancias por la venta del inmueble y tampoco sabe a dónde fue direccionado ese dinero. El segundo testimonio estuvo relacionado con la compra de un edificio de oficinas ubicado en Coral Way. La testigo Tamara Davos señaló que el inmueble fue adquirido por $2.67 millones por la empresa 1900 Office Building, LLC, propiedad de John Pollitt. Davos señaló que firmó por la compra del edificio, pero que el dinero provino de John Pollitt. Durante el testimonio de Davos, Fiscalía presentó como evidencia una cadena de correos entre Davos, John Pollitt y Loli Beltrán, asistente de Diego Sánchez, empresario de seguros. Pero este caso se ampliará en la jornada de este miércoles cuando se tiene previsto el testimonio de Diego Sánchez y de Juan Rivas Domenech, expresidente de Seguros Sucre, durante la presidencia de Rafael Correa. Informó Edwin Benalcázar.
Vamos a continuar revisando las noticias. El ex juez de la Concordia, Ángel Harry L., procesado dentro del caso Metástasis, solicitó acogerse al procedimiento abreviado tras señalar que ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia. El ex juez levantó las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes del narcotraficante Leandro Norero cuando Norero estaba siendo procesado por el delito de lavado de activos. Harry L. es el quinto procesado del caso Metástasis en acogerse a este recurso. Y ahora le contamos que el asambleísta de Revolución Ciudadana, Patricio Chávez, no pudo acceder este día martes 16 de abril a ocupar su puesto en su curul del Palacio Legislativo, tras enterarse que contaba con una prohibición de ejercer cargos públicos emitido por el Ministerio de Trabajo. Al parecer, la Contraloría estableció responsabilidad administrativa de multa y destitución de Chávez por su calidad de delegado ante Petroecuador. El asambleísta deberá solucionar sus problemas para volver a ocupar su curul. Por eso ahora está inhabilitado, aunque advirtió que utilizará todas las herramientas constitucionales para apelar dicha resolución. Y en otro tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, visitó Manabí este martes 16 de abril, en el marco de las actividades conmemorativas de los 8 años del terremoto que azotó a esa provincia en el 2016. Este martes 16 de abril, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Manabí en el marco de los 8 años del terremoto que azotó a esta provincia. En su discurso arremetió contra aquellos implicados en los casos que se investigan por la reconstrucción después del terremoto. A Manabí le prometieron mucho, pero nunca le cumplieron. Se robaron todo y lo dejaron solos. Esos son los mismos que hoy piden sanciones, que huyeron de nuestra justicia y que encima osan opinar sobre lo que vivimos. Ecuatorianos, manavitas, todo político corrupto que le haya robado a su gente y mucho más en necesidad debe cumplir su pena en la cárcel en el Nuevo Ecuador. Aseguró la consulta popular es la herramienta para terminar con la corrupción y los políticos que se niegan a enfrentar la justicia. La consulta popular será el golpe más duro que podemos dar a esos políticos corruptos que lucraron con el dolor de la población. Se robaron todo y que hoy se niegan a enfrentar la justicia. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la entrega oficial del gobierno de Japón de 25 vitrinas hiperchasismos resistentes, valoradas en casi $1 millón. A mejorar la recuperación tras las catástrofes y la vulnerabilidad del patrimonio cultural ante los desastres, mediante la modernización con equipos con aislamiento sísmico. En total, 48.000 bienes arqueológicos están protegidos con esta tecnología única en el país. Ustedes van a ver los bienes aquí expuestos en estas estanterías, pero también están en la reserva investigativa arqueológica del Cerro Hoja Saboncillo. Para el sector cultural de Manabí, después de 8 años, este es el primer avance en obras de reconstrucción. En todo lo que tiene que ver con la reconstrucción, no se ha reconstruido todavía infraestructuras culturales que el terremoto destruyó. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Tras un estudio técnico, el Consejo Nacional Electoral resolvió suspender las elecciones en México e Israel. Esto mientras los cortes de energía eléctrica también mantienen preocupadas a las autoridades por los contratiempos que pueda generar este 21 de abril. El impasse diplomático entre Ecuador y México pone en apuros a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, CNE. Los informes técnicos recomiendan al Pleno no realizar elecciones o suspenderlos por los temas de seguridad, pese a que en el caso de México, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Cancillería hemos agotado todas las posibilidades de garantizar el derecho al voto, pero con seguridad a los compatriotas. Y en Israel, tal como sucedió en las elecciones anticipadas por la situación de guerra, también se suspendió las elecciones. En esta ocasión creo que hay sobradas razones para acoger esa recomendación y no realizarlas. Tomada esa decisión, el máximo organismo electoral deja todo a punto para lo que será la difusión de los resultados del referéndum y consulta popular. Se prevé sea a partir de las 19:30. Aunque sea una sola papeleta, se generarán 11 actas porque son 11 resultados que debemos publicar, un resultado por cada pregunta, que equivale a 11 dignidades, si lo queremos hacer un símil.
Contabilidad de las papeletas que a los miembros de las juntas receptoras del voto les podría tomar entre 1 hora y media a 2. Esta vez nosotros tenemos que recibir en estos centros de digitalización aproximadamente 500.000 actas de escrutinio, ya que si son 41.252 juntas receptoras del voto, multiplicado por las 11 actas de escrutinio, nos da un total de aproximadamente 453.772. Los cortes de energía eléctrica es algo en lo que caminan sobre la marcha. Nosotros necesitamos la garantía que en todo el país vamos a tener energía eléctrica, porque en los más de 4.000 recintos electorales obviamente no podemos poner generadores. Y todos sabemos que 6, 7, 8 de la noche no está terminado el escrutinio. Y sin energía eléctrica, los miembros de juntas receptoras del voto, ¿cómo van a realizar el conteo? Para alimentar la información, todas las preguntas irán apareciendo simultáneamente, informó Héctor Romero. Y la pregunta E de la consulta popular, que plantea la creación de los contratos por horas y a plazo fijo, genera expectativa entre el gobierno y el Frente Unitario de Trabajadores, FUT. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aseguró que ganará el sí para fomentar el empleo. Sin embargo, la Unión General de Trabajadores del Ecuador tiene dudas sobre la garantía en la aplicación de los beneficios de ley. En 12 días de campaña y a 48 horas de que termine este jueves, hay preguntas que, según los sondeos que se publicaron hasta el 11 de abril, como dispone el Código de la Democracia, tienen una proyección distinta a las de seguridad. Pero eso no le quita el sueño a la ministra Ivonne Núñez. ¿Eso ha golpeado la posibilidad de que quizás se caiga la pregunta por esta campaña? En lo absoluto. La pregunta tiende a cumplir con una necesidad imperiosa, que es darle respuesta a más del 70% de la población económicamente activa que no tiene trabajo. La Unión General de Trabajadores del Ecuador es una de las 10 organizaciones que solo promueve el no en las preguntas D y E. Dicen que los contratos por horas y a plazo fijo no son nuevos. Se aplicó en un 70% este contrato en el gobierno del señor Gutiérrez, que tampoco lo terminó, por cierto, y que ese contrato no resolvió el tema del desempleo en nuestro país, pero la historia nos dice que sí hubo explotación laboral, precarización y abuso por parte del empleador. Ella, sin embargo, no se deja llevar por lo que publicaron en su momento las encuestadoras. ¿Creen que podrían elevar ese porcentaje de aquí hasta el domingo o se quedarían ahí? Las encuestas son una fotografía. Hoy hace sol, más tarde llueve. Muchas gracias. Y que desde hoy hasta el domingo, cada una de las 11 preguntas será un día a la vez, informó Jorge Escobar. Estamos muy cerca de la consulta popular. ¿Qué tal si conozcamos el día de hoy el contenido ya de la penúltima pregunta de la consulta popular junto a Adriana Peralta? Adelante. Actualmente, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional sí pueden obtener armas y municiones que hayan sido decomisadas en operativos a nivel nacional, siguiendo el debido proceso a través de una solicitud a la autoridad competente. Cabe destacar que si el arma ha estado inmersa en algún delito, se debe esperar a que termine la investigación del caso y que el juez emita una orden. En ese sentido, lo que propone la penúltima pregunta de la consulta popular es agilizar el proceso. Así dice textualmente: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? El excomandante de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, indica que se aportaría al combate a la delincuencia organizada y el terrorismo. Porque Fuerzas Armadas y Policía tienen dotaciones estándar de armamentos, en fin, pero podrá haber alguna que sea útil para utilizarla en operativos específicos.
El gobierno destaca que hasta el 31 de diciembre del 2023 existían 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones en los centros de acopio de evidencia de la Policía Nacional y que el proceso para llegar al comiso penal puede ser reformado legalmente para que las armas o municiones sean designadas a cualquier miembro de las instituciones en cuestión. Un plan estratégico está respaldado, obviamente, con un plan de capacidad, porque en estrategia hay una frase clara, y en todo en la vida, el que da la misión, da los medios. Sin embargo, Moncayo deja claro que esto no compensaría una estructura adecuada de un plan de seguridad con recursos necesarios para las fuerzas del orden. Policía de tal nivel necesita pistola, tiene que tener pistola. Si el policía de fuerzas especiales necesita fusiles de última tecnología, hay que comprar fusiles de última tecnología. O sea, con el simple hecho de que se capturen algunas armas, y hemos visto qué armas son porque se salen en las fotografías, no va a cambiar la capacidad operativa. Informó Adriana Peralta. Cerca de 900 uniformados han sido separados de la Policía Nacional a nivel nacional por faltas graves. El mayor índice está en las zonas 8 y 9. La entidad efectúa controles con polígrafos y el seguimiento de las cuentas bancarias de su personal como parte de las acciones de control junto a la UAFE. Un 15 de diciembre, la operación Metástasis golpeó al sistema judicial y entre los 8 policías detenidos, Edin Alexander Isa Canales, asignado al Cantón Daule. El 28 de febrero, agentes de inteligencia se lo volvieron a encontrar en Pascuales. Iba en un vehículo campante con apenas 20 kilos de cocaína y la comandancia de la zona 8 fustigó al juez que le hizo la Navidad. Y era uno de los encargados de la custodia de la seguridad de los bienes de Norero. Lamentablemente, debido a estos tecnicismos que tiene el código, no nos ha permitido desvincular. Es así que estamos trabajando en una campaña muy fuerte de sensibilización, del amor al uniforme, de recuperar la misión institucional. Una semana antes, detuvieron a 5 agentes implicados en varios secuestros extorsivos. Solo uno quedó con prisión preventiva. Los demás tienen prohibido salir del país y deben presentarse cada 15 días en el juzgado para que no lo vuelvan a hacer. Usted lo ha dicho, tenemos malos elementos, somos producto de la sociedad y quizás la Policía Nacional es la única que se depura. No es que nos hemos quedado letargados, sino que estamos en continua renovación. Explica que hay un departamento de credibilidad y confianza, otro de seguimiento de la conducta. ¿Qué nomás se hace ahí? Con polígrafos, con seguimiento institucional, por ejemplo, UAFE, Unidad de Lavado de Activos de Fiscalía, Súper de Bancos. Hemos hablado con la UAFE para articular los esfuerzos y tener acceso a las diferentes plataformas para conocer los movimientos que realizan los servidores policiales. En 2022, 242 policías recibieron la baja por faltas graves. El siguiente año esa cifra se duplicó y en lo que va del presente ya alcanza el 50% de la estadística del 22. En total, 864 agentes fuera en 2 años y 3 meses. 24 faltas muy graves que dan con su fin último la destitución, de comprobarse. Que vamos desde ausentarse en forma injustificada por servicio por más de 3 días, no informar al órgano correspondiente de forma inmediata de tener conocimiento de un delito. Las zonas con mayor índice desde el 23 hasta la fecha, zona 8, 9, 5 y 7. Era más expedita cuando nosotros teníamos nuestro propio ley orgánica y nuestro propio reglamento de disciplina. Es lo que estamos tratando de recuperar hoy en el COPOL, que ha sido presentado al Ministerio y en su momento será enviada a la Asamblea Nacional. Se demora de 50 a 60 días en comprobar que ha cometido una falta grave y recién sería destituido. Eso sin hablar de las medidas cautelares, se queja, acciones de protección o habeas corpus
que les permitieron a más de 50 policías volver a sus cargos, informó Jorge Escobar.